Muy, muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta videoconferencia donde se abordarán temas para complementar lo que se está viendo en los cursos en línea. Esta es la tutoría de matemática para el ingreso 2021 de la Universidad de El Salvador. El tema que vamos a ver este día son los casos de factoreo. Me presento, soy Carlos Mauricio Cuellar y actualmente soy estudiante de la Universidad de El Salvador. Cualquier pregunta que tengan durante la videoconferencia la pueden realizar encendiendo su micrófono, preguntan y luego apagan el micrófono nuevamente para poder brindar una respuesta de la mejor manera sin interferencias que pueden haber desde sus casas. Si tienen alguna duda ahorita pueden hacerla, algún comentario lo pueden realizar, no hay problemas. Si no hay dudas, comencemos con la agenda de lo que va a ser esta videoconferencia. Primero vamos a ver las generalidades de los casos de factoreo y vamos a ir viendo los casos uno por uno, un bloque de ejercicios, y después de cada bloque de ejercicios voy a dar un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, dudas o comentarios. Siempre, como ya había dicho, encienden su micrófono y luego de realizar la pregunta lo apagan para que no haya interferencias. Así va a ser, va el primer caso, el bloque de ejercicio, bloque de preguntas, segundo caso, bloque de ejercicio, bloque de preguntas, hasta abordar los 5 casos de factoreo, que son hasta donde llegaríamos con esta videoconferencia. Como ya había dicho, los temas a tratar serían el primer caso, que es el factor común. El segundo caso es el factor común por agrupación de términos. El tercer caso, el trinomio cuadrado perfecto. El cuarto caso, diferencia de cuadrados. El quinto caso, el trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción. Vamos a ver las generalidades de los casos de factoreo para entrar un poco en tema antes de empezar con los casos en sí y los ejercicios posteriormente. ¿Qué son los factores? Se llama factores o divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí dan como producto a la primera expresión. Y aquí podemos ver un ejemplo, multiplicando a por a más b, y nos quedaría a cuadrado más ab. Como podemos ver en ese ejemplo, a es un factor de a cuadrado más ab, que multiplicado por a más b vuelve. Apague el micrófono, por favor, para que no haya interferencia. Como ya había dicho, por favor apaguen el micrófono para que no haya interferencias durante la videoconferencia. Continuando, como estaba mencionando, a es un factor común de la expresión a cuadrado más ab, que multiplicado por a más b dan la expresión que es equivalente. Como podemos ver en la imagen, a multiplicado por a más b es una equivalencia de a cuadrado más ab, solo que presentada como factores.
es descomponer en factores o factorar. Una expresión algebraica es convertirla en el producto indicado de sus factores. Es como el ejemplo anterior. La expresión a cuadrado más AB es una expresión indicada del producto de A por A más B. ¿Qué es factorar un monomio? Los factores de un monomio se pueden hallar por simple inspección. No es necesario estar haciendo procedimientos, a simple vista se pueden ver. Así los factores de 15 a B son 3, 5, A y B. Por lo tanto, 15 AB es equivalente a tener multiplicado 3 por 5 por A por B, que son los factores. Ahora, ¿qué es factorar un polinomio? No todo polinomio se puede descomponer en dos o más factores distintos de uno. Pues del mismo modo que en aritmética hay números primos que solo son divisibles por ellos mismos, y por uno hay expresiones algebraicas que solo son divisibles por ellas mismas, y por uno, y que por lo tanto no son el producto de otras expresiones algebraicas. Asimismo, A más B no se puede descomponer en dos factores distintos de uno, porque solo es divisible por A más B y por 1. Estábamos viendo el ejemplo que puse al inicio, donde teníamos multiplicado A por A más B. Eso sí se puede factorar, porque ya nos dé una expresión distinta a A más B, que no se puede descomponer en más factores. Solo se podría descomponer en A más B y 1. ¿Para qué sirve factorar? Por ejemplo, tener factorizada la fórmula de una función polinómica sirve para encontrar o visualizar luceros o raíces. Y eso es algo de gran utilidad en varios temas, para analizar la positividad y negatividad de la función, o para encontrar máximos y mínimos. También la factorización de polinomios se puede utilizar para resolver inecuaciones de segundo grado, que son los temas que se están viendo ahora mismo. Así que ustedes pueden ocupar los casos de factoreo para resolver estos problemas de manera más fácil y de manera más rápida, que es el propósito de lo que se está enseñando. Ustedes pueden resolver problemas de una manera rápida para cuando estén haciendo el examen de admisión de la Universidad de El Salvador. Pueden aprovechar el tiempo al máximo, resolviendo problemas de una forma ágil y eficaz, para poder administrar el tiempo del cual disponen. Bueno, continuando con el tema, se pueden hallar algunos límites, resolver ecuaciones polinómicas fraccionarias, identidades y ecuaciones trigonométricas, y así se pueden resolver muchos problemas. Es decir, que nos enseña a factorizar, porque en otros temas de matemática necesitamos factorizar polinomios para trabajar con multiplicaciones en vez de sumas y restas. Es lo que les decía. De una vez es más fácil factorizar una inecuación de segundo grado, que estar haciendo el proceso para encontrar, por ejemplo, aplicando fórmulas, lo cual nos quitaría tiempo. Lo que buscamos es minimizar tiempo para resolver el examen de una forma eficaz, pero rápida. Bueno, no sé si hay alguna pregunta acerca de la teoría. Si alguien tiene alguna duda, puede encender su micrófono y realizar la pregunta. Bueno, si no hay preguntas, vamos a comenzar con el primer caso, que como ya se había dicho, es factor común.
los conocimientos previos que necesitamos para resolver casos de factor común sería poder multiplicar, la potenciación y tablas de multiplicar. Y aquí pongo multiplicación y tablas de multiplicar, que no es lo mismo. Todos pueden multiplicar, va 2 por 2, 4 por 5, pero la multiplicación de la que hablo al inicio es porque en estos casos tenemos multiplicaciones, pero no son de las tablas de multiplicar. Tenemos multiplicaciones de, por ejemplo, A por B, 5A por 16C, que son multiplicaciones, pero no como las tablas de multiplicar. Y tenemos que poder identificar cómo resolver una multiplicación de ese tipo. ¿Cómo resolver un problema de factor común? Se debe de identificar la letra y número que se repiten para poder tomarla como base. Esta base es a lo que llamamos factor común, y posteriormente se expresa como factores. Por aquí podemos ver un diagrama de lo que significa el factor. Tenemos AC multiplicada por A más B, lo cual nos da como resultado una expresión equivalente que sería C por A más C por B, que es lo que está representando el cuadro. Tenemos C, tenemos en el cuadro celeste A y en el cuadro ocre B. Al multiplicarlo por C, tenemos la expresión. La descripción de esto es que se tiene un elemento en común que se repite en cada término, es C, y otras dos variables diferentes a este que lo acompañan, A y B. El factor común se puede dividir en dos tipos. Podemos tener un factor común de un monomio. Un monomio factor común se presenta cuando todos los términos de una expresión ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, apaguemos el micrófono, por favor. ¿Sí? Diga. Bueno, continuemos. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Bueno. ¿Sí? Diga. Diga. Si hay alguna pregunta. Bueno, continuemos. Un monomio factor común se presenta cuando todos los términos de una expresión algebraica contienen un monomio como factor común. El factor común de A por U más A por V más A por W es A. Entonces se puede factorizar A y expresar A por U más A por V más A por W como A multiplicando a U más V más W. Esto es... ¿Sí? ¿Hay preguntas? Por favor, si no hay preguntas, apaguemos el micrófono para mantener todo en orden y que podamos llevar una conferencia bien. Bueno, continuemos. Factor común de un polinomio. Un polinomio, factor común, se presenta cuando todos los términos
de una expresión algebraica contienen un polinomio como factor común. El factor común de x multiplicado por a más b más m multiplicado por a más b, el factor común en este caso es a más b. En este caso ya el factor común es un polinomio. Entonces se puede factorizar a más b y expresar la x más por a más b más m por a más b como a más b multiplicado por x más m. Bueno, no sé si hay alguna pregunta acerca de la teoría del factor común. Si no hay preguntas, procedemos al ejercicio 1. ¿No hay preguntas? Bueno, procedemos al ejercicio 1 entonces. Tenemos este ejercicio que nos dice 16a 4b más 8c menos 64z. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de ejercicios de factor común es identificar el factor que se repite. Este puede ser un número o letra. No sé si hay alguien de los que está participando ahorita que me pueda decir cuál es el factor común del ejercicio que estoy mostrando. Alguien que me pudiera ¿Será dar 4? 4, correcto. Pero el factor común que se repite, como dijo la compañera, es 4. Y algunos dirán, ¿por qué 4? Porque tenemos que buscar el número que pueda dividir a toda la expresión para poder sacar el factor común. No podemos buscar el número mayor porque al sacar el factor común del número mayor que se nos presenta en la expresión, nos quedaría fracciones. Y lo que buscamos con el factor común no es la complejidad de la expresión, sino buscamos una expresión que sea más fácil de ver. Como podemos ver, para resolver, o ya conociendo el factor común, en este caso que es 4, podemos multiplicar y dividir toda la expresión por 4, multiplicarla por 4 y dividirla por 4. Algunos dirán, y eso no afecta al ejercicio. No, porque estamos multiplicando y dividiendo por 4. Y como pueden ver, 4 entre 4 es 1. O sea, estamos multiplicando la expresión por 1. Al final no afecta en nada la expresión. Al multiplicar y dividir por 4 toda la expresión, llegamos a esto, que quedaría el factor de 4 multiplicado por 4a más b más 2c menos 16z. Y al realizar la operación por 4, volveríamos a llegar al ejercicio original, que sería, como pueden ver ahí, 4 por 4, 16a, 4 por b sería 4b, 4 por 2c sería 8c, 4 por 16 sería 64z. Como pueden ver, el factor común, como dice ahí al inicio, puede ser un número o una letra. En este caso es un número el cual resuelve el ejercicio planteado. Procederemos al ejercicio número 2, el cual es este: 8
x a la sexta más 4x cubo más 2x a la novena más 2x cubo. En el mismo proceso, identificar el factor que se repite. Este puede ser un número o letra. No sé si hay alguien que me pudiera decir cuál es el factor que se repite en este caso. Sería x. En números sería 2 y en letras sería x al cubo. Correcto. Como dijo ahí la compañera, el factor común que se repite ahí es 2x cubo. Siguiendo la misma temática, estamos escogiendo, siempre se escoge el exponente menor de la letra que está en común. Y como ya había dicho, para poder llegar a una expresión lo más simple posible y que no nos queden fracciones que como diría más complejo el ejercicio. Y se aplica el mismo proceso. Multiplicamos y dividimos por 2x cubo toda la expresión. Y al final, al haber multiplicado y dividido por 2x cubo, nos quedaría como factor común 2x cubo multiplicado por 4x cubo más x sexta más 1. En este caso, le estaríamos a la expresión original, le estaríamos restando el exponente. En este caso que tenemos 2x cubo, a cada x del ejercicio le iríamos restando 3 y haciendo las divisiones. Por eso les decía de que tienen que tener conocimientos de la potenciación. Como ahí se pueden ver en las potencias, en las leyes de las potencias, se puede ver qué pasa cuando dividimos dos potencias. Por ejemplo, en el primer caso, tendríamos que dividir 8x sexta entre 2x cubo. De esa forma nos quedaría 4x cubo. Ahí donde podemos ver de que a la x sexta le restamos el exponente 3 de la x cubo. Y así se resolvería el ejercicio. Pero este ejercicio tiene un detalle. No sé si alguien lo visualizó. ¿Será que hay dos números sin exponente literal y se restan? Correcto, correcto. Ese es un detalle que les puede ayudar a ahorrar tiempo en un examen, que lo que buscamos es ahorrar tiempo, hacer los ejercicios de manera más rápida. En este caso, el 4x cubo más 2x cubo son términos semejantes, los cuales podemos simplificar al inicio antes de operar. Ahí nos quedaría 6x cubo, lo cual nos elimina un término del polinomio, por lo cual sería mucho más fácil llegar a la respuesta de una vez. Como pueden ver en la parte final donde tenemos 2x cubo multiplicado por 4x cubo más 2 más x sexta menos 1, nos podemos ahorrar el paso de hacer la operación de 2 menos 1 si hubiéramos simplificado desde el inicio del ejercicio. Muy bien, pasaremos al problema 3 que nos dice x cuadrado más 2 multiplicado por m menos n más 2 por m menos n. Como siempre, tenemos que identificar el factor que se repite. Este puede ser un número o letra o ambos. El factor que se repite en este caso, si alguien me pudiera decir cuál es el factor que se repite. Creo que el mensaje que lo repitió fue MN2. En este caso, solo se repetiría el factor m menos n. ¿Por qué? Porque está multiplicando al término por... No tomaríamos el 2
porque el 2 es parte de una multiplicación, no es un número que se repite en todos. Por ejemplo, tenemos x cuadrado más 2, ahí ya no podríamos sacar factor común 2 porque el x cuadrado no tiene un 2 que lo multiplique. El 2 va a multiplicar a m menos n, más sin embargo x cuadrado no posee el 2. Si fuera 2x cuadrado más 2, el factor común sí podría ser 2, acompañando a m menos n, pero como x cuadrado no posee un 2, solo sería el factor común m menos n. Y aplicamos el mismo proceso para resolver el problema. Dividimos y multiplicamos m menos n por toda la expresión original y al final llegaríamos al factor común ya expresado en dos factores, sería m menos n por x cuadrado más 4. En este caso la respuesta da 4 porque al sacar el factor común de m menos n quedaría multiplicando toda la expresión x cuadrado más 2 más 2. En este caso, como ya no hay una multiplicación entre ambos, podemos quitar los paréntesis que están en x cuadrado más 2 y el 2 que está ahí de la otra expresión se puede sumar con el 2 que acompañaba originalmente a x cuadrado. Y por eso nos quedaría al final x cuadrado más 4. No sé si hay alguna pregunta acerca del primer caso de factoreo. Si tiene alguna duda o pregunta o una observación, alguno de ustedes que pueda opinar. Si no hay preguntas ni dudas, pueden ver que resolver ejercicios por factor común es mecánico. Se siguen los mismos pasos para resolver todos los ejercicios. Primero identificamos el factor común. Cuando identificamos el factor común, lo multiplicamos y lo dividimos por la expresión original. Ahí podemos simplificar términos semejantes. Se siguen los mismos pasos siempre. Y la manera más óptima para poder ver estos ejercicios resolver estos ejercicios de manera rápida es practicar, resolver bastantes ejercicios del factor común. Como son mecánicos, va a haber un punto donde ya los van a hacer por simple inspección. Van a ver el factor y van a decir, el factor común es m menos n, queda multiplicado a x cuadrado más 2, sin necesidad de estar haciendo proceso, porque de tanto practicar y hacer problemas, uno analiza mejor los ejercicios y los puede llegar a resolver sin necesidad de escribir nada en papel, solo con la mente. Bueno, vamos a pasar al segundo caso, el cual es factor común por agrupación de términos. Este caso es bastante similar al primero, por eso los conocimientos previos son los mismos. Tenemos que tener el conocimiento de multiplicación, de potenciación, de tablas de multiplicar, y también podemos incluir aquí tener el conocimiento del primer caso de factoreo para facilitar resolver este tipo de problemas. ¿Cómo resolver un problema del segundo caso? Se debe identificar la letra y número que se repite en cada miembro de la ecuación para poder tomarla como base, factor común, y posteriormente se expresa como factoras en cada lado de la expresión. Como podemos ver, cómo resolver un problema de factor común por agrupación de términos es muy similar a la del factor común. Los ejercicios resuelven
de manera muy similar. Es como que fueran de la mano. Tenemos la forma general de este tipo de problemas. Se nos van a presentar de esta manera: A más B más CD más DA más CD. Aquí podemos ver que para factorizar esa expresión, AB más CD más DA más CB, podemos ver dos factores comunes. Podemos obtener el factor común A, que acompaña a B y a D, y podemos obtener el factor común C, que acompaña también a D y a B. O sea, tenemos un factor común por agrupación de términos, y lo expresamos de la manera: A multiplicado por B más D más C multiplicado por B más D. Pero como podemos ver ahí, se nos presenta otra situación. Hay otro factor común, el cual sería B más D. Al expresar esto como dos factores, nos quedaría que A más C multiplicado por B más D son los factores del primer término, que sería AB más CD más DA más CD. Como pueden ver, se sigue el mismo proceso para encontrar el factor común, solo que cuando ya encontramos el factor común de los términos agrupados, nos vuelve a surgir otro factor común, y esa sería la respuesta. Que tenemos una descripción. Se tiene un elemento en común en cada parte de la expresión, por lo que se factoriza ese elemento, y posteriormente se factoriza la agrupación final. No sé si hay alguna pregunta acerca de la teoría del factor común por agrupación de términos. Si no, pasamos directamente al ejercicio 1 que les tengo preparado. Bueno, Yo no tengo duda. Lo único que el ejercicio, no sé si a algunos les pasa, pero no se visualiza en la pantalla. No lo pueden ver. Usted está con el celular. No sé si me confirma. Sí, con el teléfono. Bueno, vamos para la... Vamos para la... Bueno, ahí ya apagamos la cámara. Ahí la compañera que me decía de que no se podía ver la presentación, no me confirmó si estaba desde el celular. Bueno, el problema de los celulares es que no se puede ver lo que se está presentando. No se puede ver la presentación de pantalla debido a que algunas configuraciones que trae Android no permiten visualizar la pantalla, porque no da los permisos suficientes a la aplicación para poder visualizar. Lo mejor era conectarse desde una computadora si tenían la disposición, o si tenían la posibilidad, me bien dicho, de hacerlo mediante una computadora. Hubiera sido lo mejor, ya que en el celular, si
si se da ese problema, que no se puede visualizar la pantalla cuando se está presentando en algunos casos. Ahí no hay otra forma que conectándose desde una computadora. Bueno, continuando, vamos a hacer el ejercicio 1 del factor común por agrupación de términos. Tenemos el problema que nos dice 4a más 4b más xa más xb. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el factor común que se repite en cada término. En este caso lo conveniente es partir el polinomio que se nos ha dado en 2 para poder identificar los factores comunes que se tienen. No sé si hay alguien que tenga los factores comunes que se repiten, si me los pudiera brindar. No sé si hay alguien que ya identificó los factores. Bueno, si no hay nadie que lo haya identificado, vamos a ver. ¿4AB o solo AB? Solo AB. No puede ser 4AB porque no se repite el 4 en todos los términos del polinomio. En este caso, como había dicho yo, tenemos que partir el polinomio en 2. En este caso identificamos que el polinomio, la letra A se repita en 2 términos, que sería 4A y más XA. De esto sacamos que el factor común es A. Y la otra parte del polinomio que nos queda serían los 2 términos 4b más xb. Al ver el factor común de estos, vemos que es b. Y ya tenemos los factores que se repiten, en este caso AB. Luego vamos a resolver el problema sacando los factores comunes ya agrupados. Como podemos ver, lo ordenamos el polinomio. Lo dejamos de manera 4a más xa más 4b más xb. Y sacamos el factor común que teníamos, que era a y b. Al sacar el factor común, nos quedaría a multiplicado por 4 más x más b multiplicando a 4 más x. Y como podemos observar, tenemos otro factor común. Si alguien me pudiera decir el factor común de la nueva expresión. ¿Hay alguien que me pudiera decir? 4 más X. Correcto. El nuevo factor común del nuevo polinomio que tenemos es 4 más X. Y al resolverlo, tendríamos que los dos factores en los que podemos descomponer el polinomio original es a más b multiplicado por 4 más x. Y como podemos ver, la expresión, el polinomio original se vuelve dos factores, se representa de una manera más fácil el polinomio. Pasemos al ejercicio 2, el cual nos dice 2x cuadrado menos 3xy menos 4x más 6y. Y vamos a volver a hacer lo mismo, identificar el factor que se repite en cada término. El factor que se repite en este caso es, no sé si alguien ya lo identificó.
X y Y. X y Y. Vamos a ver. El factor común que se repite no es X y Y. El factor que se repite es 2X y 3Y. Como ya lo habíamos dicho, tenemos que dividir la expresión en los términos de que se repiten. En este caso podemos ver de que tenemos X en tres elementos y tenemos a 2 como factor común de 2 y 4, donde está la letra X. Y también tenemos a 3 como factor común donde está el X, donde está el Y. En este caso sería 3XY y 6Y, tiene como factor común 3Y, y donde está 2X cuadrado menos 4X, el factor común es 2X. Siempre es de partir el polinomio en 2 para facilitar visualizar el factor común. Y aquí está cómo tendría que quedar cuando sacamos el factor común a los términos. Como podemos ver, 2x multiplicado por x menos 2 nos quedaría la expresión que había mencionado anteriormente. 2x por x, 2x cuadrado, y 2x menos 2, 4x. Y asimismo la otra expresión de 3y multiplicado por x menos 2, nos quedaría 3y por x menos 3xy, y menos 3y multiplicado por menos 2 se quedaría menos por menos más, 3 por 2, 6 y. Siempre tenemos que partir el polinomio en 2 para poder visualizarlo. Identificar dónde están las variables que se repiten. En este caso fue una variable, una letra y un número de los dos términos que partimos el polinomio. Y como podemos ver, la expresión de 2x multiplicado por x menos 2 menos 3y multiplicado por x menos 2, tenemos otro factor común. No sé si alguien ya lo identificó. Si lo pudiera decir. X menos 2. Correcto. El factor común de este ejercicio, de la parte del ejercicio, es x menos 2. Al realizar el factor común, al aplicarlo, quedaría x menos 2 multiplicando a 2x menos 3y, que sería la solución final. Como podemos ver, hemos llegado del polinomio que tenía a dos factores que al multiplicarlos entre sí volveríamos a llegar al polinomio original. No sé si hay alguna duda. Luego continuamos con el ejercicio 3. Bueno, continuemos entonces. Aquí tenemos un polinomio con más términos todavía, el cual nos dice 4a más 7x cuadrado por a más xa más 4b más 7x cuadrado b más xb. Siempre tenemos que identificar el factor común que se repite en cada término. Como ya lo había mencionado, la manera más fácil de identificarlo es partir el polinomio en dos partes para poder visualizar el factor común. No sé si alguien ya tiene el factor común que se repite. ¿Sería XA y XB? Veamos. Ahí está que el factor común que se repite es A y B. No puede ser X porque no está
no está en todos los términos. No pudiéramos sacar X como factor común en este caso. Como podemos ver, al factorar A y B como factor común del polinomio, nos quedaría la siguiente expresión. A multiplicado por 4 más 7x cuadrado más x. Luego tendríamos más b multiplicado por 4 más 7x cuadrado más x. Y como podemos volver a visualizar, tenemos otro factor común. No sé si alguien ya lo vio, el factor común. 4 más 7x más x, más 7x al Correcto. cuadrado más x. Correcto, el factor común, en este caso que se repite, es 4 más 7x cuadrado más x. Y lo colocamos. 4 más 7x cuadrado más x multiplicado por a más b. Y como podemos ver, ya tenemos el polinomio descompuesto en dos factores. La expresión se podría ordenar de manera descendente respecto a x para mayor orden. La respuesta quedaría 7x cuadrado más x más 4 multiplicado por a más b. Con este ejercicio llegamos al fin del segundo caso de factoreo. No sé si hay alguna pregunta, comentario, duda que la pueden realizar. Tengo una pregunta. Sí, diga. Como dijo que se dividía en dos partes, pero en la primera parte, solo en las tres son las A. Pensé que tenía que haber A y B en las dos partes. En el ejercicio 3. Ajá. Como está dividido en dos, Sí, 4A, correcto. 7A, lo único que se repite en uno es A y en el otro Correcto. lo único que se repite es B. Ajá, así es. Solo se repite. Entonces, como está partido en dos, sería el factor común de cada uno. Correcto, usted lo parte en dos, identifica dos partes del polinomio. Ajá. En la primera parte solo quedan A, en la segunda parte solo B. Correcto. En este caso el ejercicio nos da el polinomio ya ordenado. Los primeros tres términos donde posee A y los tres otros términos donde posee B. Por ahí habían dicho alguien que el factor era X también, pero en este caso, como podemos ver, el primer término, 4A, no tiene X. Por eso, porque yo pensaba que cuando lo vi, creí que era 7x al cuadrado porque están en los dos. Pero Sí, cuando pero dijo que era A y B, entonces en particular, como ya está dividido, sería A y B. ajá, correcto. Ahí no puede ser 7x cuadrado porque lo que buscamos nosotros es factorizar el polinomio para que quede de la manera más simple posible. En este caso estamos buscando dos factores al final. No puede ser 7x cuadrado porque solo posee dos términos, poseen 7x cuadrado, y sería trabajar de más. Y lo que buscamos nosotros es llegar al término de la manera más simple posible. Y como podemos ver, al agruparlo, tenemos en tres términos una letra que se repite y en los otros tres otra letra que se repite. Esos son los términos que vamos a agarrar como factor común para poder continuar el ejercicio. Y como vemos, al agarrar A y B, volvemos a llegar a una expresión donde nos queda otro factor común. ¿Sí? Entonces al partirlo, tiene que, cuando hablamos de factor común, se tiene que repetir en toda la ecuación de las dos. Sí, correcto. Entiendo. Así tiene que ser.
Bueno, y como pudieron ver, igual va que en el factor común, estos tipos de ejercicios son bien mecánicos. Identificar el factor que se repite en cada término, después factorar ese factor, de ahí nos quedan otro factor común, de ahí se vuelve a sacar el factor común y llegamos siempre a que nos queden dos factores. Como les había dicho anteriormente, la manera más fácil de aprender a resolver estos ejercicios de manera rápida es practicar. Son bien mecánicos y practicando van a obtener ustedes la habilidad de poder identificar los factores sin necesidad de hacer el problema. Claro, van a ver el ejercicio, van a decir, esto es, y ya lo van a hacer rápido. Pero eso se logra practicando y practicando. Como dicen, la práctica es el maestro, y entre ustedes más ejercicios resuelven, van a lograr manejar las soluciones de una manera más fácil. Bueno, vamos a pasar al tercer caso, el cual es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué conocimientos previos necesito para resolver esto? Los mismos necesitamos. Necesitamos multiplicación, potenciación y las tablas de multiplicar. ¿Cómo resolver un problema del trinomio cuadrado perfecto? Se debe que se esté frente a un trinomio. O sea, tenemos que verificar primero que estamos frente a un trinomio. ¿Y cómo sabemos que es un trinomio? Si tiene tres términos. Y luego fijarse que el término que acompaña a x es el doble del producto del término de x al cuadrado y del segundo término independiente. Esto siempre se tiene que cumplir en un trinomio cuadrado perfecto. Aquí tenemos la forma general, donde podemos ver el problema, donde tenemos a más b, todo esto elevado al cuadrado. Al resolver esta multiplicación, como recordemos, en las potencias, si tenemos a más b todo al cuadrado, es como si tuviéramos a más b multiplicado por a más b. Al resolver este problema, llegaríamos a cuadrado más b cuadrado más ab más ab, y al simplificar los términos semejantes nos quedaría a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y como podemos ver, se cumple que el cuadrado con el término que acompaña a la raíz de ambos es su doble producto. En eso nos tenemos que fijar siempre, que el término de en medio es el doble producto de la raíz del primero y del tercero. Eso siempre tiene que cumplir. El trinomio cuadrado perfecto es una cantidad elevada al cuadrado cuando es el elemento cuadrado de otra cantidad, o sea, cuando es el producto de dos factores iguales. Así, 4a cuadrado es cuadrado perfecto porque es el cuadrado de 2, y en efecto 2a elevado al cuadrado es como que si tenemos 2a por 2a, lo cual nos da 4a cuadrado, y 2a que multiplicada por sí misma es 4a cuadrado, es la raíz cuadrada de 4a cuadrado. La raíz cuadrada de un monomio. Para extraer la raíz cuadrada de un monomio, se extrae la raíz cuadrada de su coeficiente y se divide el exponente de cada letra por 2. Así la raíz cuadrada de 9x cuadrado y cuarta es 3. Y como decía ahí, de que se divide el exponente de cada letra por 2,
Si tenemos x cuadrado y dividimos el exponente entre 2, 2 entre 2 es 1. Nos quedaría x. Si tenemos el exponente de y, que es 4, y lo dividimos entre 2, 4 entre 2 es 2. Nos quedaría y cuadrada. Entonces, al final, esto es, ¿por qué? Porque si tenemos 3xy cuadrado elevado al cuadrado, es como si estuviéramos multiplicando 3xy cuadrado por 3xy cuadrado. Y al final llegaríamos a 9x cuadrado y cuarta. Un trinomio es cuadrado perfecto cuando es el cuadrado de un binomio. O sea, el producto de dos binomios iguales. Por ejemplo, c cuadrado más 2cd más d cuadrado es cuadrado perfecto porque es el cuadrado de c más d. Y en efecto, c más d al cuadrado es igual a la multiplicación de dos binomios. En este caso el binomio es c más d. Multiplicado por c más d, llegamos a la expresión al primer trinomio, que sería c cuadrado más 2cd más d cuadrado. Una regla para saber si un trinomio es cuadrado perfecto es ordenarlo con relación a una letra. Es cuadrado perfecto cuando el primero y el tercero son cuadrados perfectos o tienen raíz cuadrada exacta y positivos, y el segundo término es el doble producto de sus raíces. Reglas para factorar un trinomio cuadrado perfecto. Se extrae la raíz cuadrada al primer y tercer término del trinomio y se separan estas raíces por el signo del segundo término. Esto es muy importante. Tenemos que tener ordenado el trinomio y ver el signo del segundo término. Este nos va a dar el signo que va a separar el binomio. Si es más, el signo del binomio va a ser más. Si es menos, el signo va a ser menos. Esto se tiene que respetar siempre. El binomio así formado, que es la raíz cuadrada del trinomio, se multiplica por sí mismo o se eleva al cuadrado, que es lo que habíamos estado viendo. Y por aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos a cuadrado más 2ab más c cuadrado. Como podemos ver, sacamos la raíz cuadrada del primer término, a cuadrado. La raíz cuadrada es a, y sacamos la raíz cuadrada del tercer término, c cuadrado, la raíz cuadrada es c. Y dice ahí que lo expresamos como un binomio, pero el signo que va a separar ese binomio es el signo del segundo término. En este caso, el segundo término que tenemos es más 2ab, como es positivo, el signo que lo acompaña, el binomio va a estar separado por el signo más, y por ahí tenemos el binomio formado, y que como dice ahí, se puede multiplicar por sí mismo o se eleva al cuadrado. Es decir, que si tenemos a más b multiplicado por a más b, es lo mismo que decir a más b elevado al cuadrado. Y por ahí abajo tenemos otro problemita, donde nos dice a cuadrado menos 2ab más c cuadrado. Como podemos ver, el primer término y el tercer término son lo mismo que del ejemplo anterior. Y al sacar la raíz cuadrada de estos, siempre van a ser a y c. Pero ahora el binomio está separado por el signo menos, porque cuando miramos que el término de en medio o el segundo término es negativo, y nos dice la regla que el signo del segundo término es el que va a decidir el signo del binomio. Entonces el binomio nos quedaría a menos b. Esa regla siempre se tiene que respetar. Ustedes pueden ver los dos ejemplos y pueden decir,
las mismas raíces son de los dos términos, pero uno es más y uno es menos, porque se tiene que respetar la regla que el signo que va a llevar el binomio es el signo que acompaña al segundo término. Pasamos a los ejercicios. No sé si hay alguna duda de la teoría. Si no, pasamos al ejercicio 1. Bueno, si no hay dudas, aquí tenemos el ejercicio 1, el cual nos dice x cuadrado más 6x más 9. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las raíces de los extremos. No sé si alguien identificó las raíces, que me les diga. X más 3. Correcto, las raíces ahí son x y 3. Luego identificamos el signo que tiene el segundo término. En este caso, el segundo término es 6x, pero como está positivo, entonces el binomio va a tener el signo positivo. Nos quedaría x más 3 elevado al cuadrado, pero tenemos que identificar si se cumple el doble producto. Ahí tenemos una solución, pero no sabemos si es un trinomio cuadrado perfecto hasta identificar si se cumple el producto. ¿Y cómo vamos a identificar si se cumple el doble producto? Bueno, ahí tenemos que multiplicar x por 3 por 2. En este caso, la respuesta es 6x. Como podemos ver, sí se cumple el doble producto. Por lo tanto, la respuesta que habíamos dado es válida. X más 3 elevado al cuadrado es la respuesta del trinomio que tenemos como ejercicio planteado. Vamos al ejercicio 2. Tenemos 9x sexta menos 30x cubo más 25. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las raíces de los extremos. Nuevamente, las raíces son, no sé si alguien ya las tiene. ¿Alguien que me las pueda brindar? 3x cuarto menos 5. La raíz 3x cuarta. Menos 5. No, ahí no. La 3x al... Correcto, 3x cubo. La raíz cuadrada de 9x sexta es 3x cubo. El término de la raíz cuadrada del tercer término sí es 5. Tenemos que fijarnos bien en las raíces que estamos sacando. Por ejemplo, ahí al sacar la raíz cuadrada de 9x sexta, para el exponente de x sexta, tenemos que tener bien claro la parte de los radicales, cómo trabajar potencias con los radicales. En este caso, al sacarle raíz cuadrada de x sexta, quedaría x cubo, debido a que si sabemos de que la raíz cuadrada se puede expresar como exponente un medio. Entonces, si tenemos x sexta elevada a la 1 medio, por las leyes de los exponentes que tenemos, sabemos de que un exponente elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican. Entonces, el tener multiplicado 6 por 1 medio, que son los exponentes, se simplifican y nos quedaría x cubo. Como siempre, vamos a ver ahí hay un pequeño error que cometí con el signo, pero ustedes lo tienen claro. Era 3x cubo menos 5 todo al cuadrado,
vamos a identificar si se cumple el doble producto y multiplicamos 3x cubo por 5 por 2 y vemos de que si se cumple. El resultado nos da 30x cubo. Entonces podemos decir de que la respuesta que habíamos dado de 3x cubo menos 5 al cuadrado es la respuesta al trinomio planteado. Yo tengo una pregunta. ¿Sí, diga? Entonces tendríamos que simplificar el primer número y el tercer número para que nos dé la respuesta en medio. Ahí como la regla dice de que para saber si es un trinomio cuadrado perfecto, las raíces del primer término y del tercer término multiplicadas por el doble producto, o sea, el doble producto de la primera por la tercera, nos tiene que dar el término de en medio. En este caso, la raíz cuadrada del primer término es 3x cubo y la raíz cuadrada del tercer término es 5. Si multiplicamos eso por el doble, o sea, multiplicarlo por 2, nos tendría que dar el término de en medio. Si no se cumple eso, no es un trinomio cuadrado perfecto. No sé si respondo la pregunta o se refería a otra cosa. No, sí, gracias. Bueno, vamos a pasar al ejercicio 3. Lo tenemos aquí. 4x cuadrado más 4x por a cubo más a sexta. Siempre tenemos que identificar las raíces de los extremos. No sé si alguien ya les identificó. Alguien que les haya identificado las raíces del primero y tercer término. 2x más a al cubo. Correcto. Las raíces son 2x y a cubo. Y al plantear el problema, nos quedaría la respuesta 2x más a cubo, todo elevado al cuadrado. El término más, como siempre, verificando que el segundo término del trinomio sea el signo correspondiente al signo que llevaría el binomio, y luego tendríamos que identificar si se cumple el doble producto para ver si la respuesta que dimos es satisfactoria. Y siempre tenemos multiplicar 2x, que es la raíz del primer término, por la raíz del tercer término, por 2. Y al hacer la multiplicación nos daría 4x a cubo. Si se cumple que el doble producto del primero por el tercer término cumple, entonces se dice de que es un trinomio cuadrado perfecto. Y así tenemos la solución. Como pueden ver, ya llegamos al tercer caso de factoreo y los ejercicios son mecánicos. Lo mismo se tiene que realizar en todos. Identificar las raíces de los extremos. Cuando identifiquemos, miramos el signo que acompaña el segundo término y ese va a ser el signo que separe al binomio, y todo esto lo elevamos al cuadrado y después verificamos si cumple multiplicando por 2 la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del tercer término. Como pueden ver, la manera más fácil de aprenderlo, como les sigo diciendo, es practicar, y ya de tanta práctica ustedes van a ver el ejercicio y lo van a identificar por simple inspección que es un trinomio cuadrado perfecto, y van a dar la solución de una vez sin estar sacando raíces, escribiendo un cuaderno. Ustedes las van a sacar mentalmente, van a separar por el signo que está en medio y van a dar la solución.
Si no hay más preguntas, vamos a pasar al cuarto caso, el cual sería la diferencia de cuadrados perfectos. ¿Qué conocimientos previos necesitamos? Necesitamos los mismos conocimientos previos, la multiplicación, la potenciación, las tablas de multiplicar. ¿Cómo resolver un problema? Tenemos que identificar que los dos términos tengan raíz cuadrada exacta y que estos se estén restando entre sí. Esto es sumamente importante. Siempre se tienen que estar restando entre sí. Si no se están restando, ya no cumple con el caso. Luego se escribe la suma de la raíz cuadrada del primero y segundo término y el factor obtenido se multiplica por la diferencia de la raíz cuadrada del primero y del segundo término. Podemos ver un pequeño diagramita donde tenemos 1 menos x cuadrado. Como podemos ver, los dos tienen raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y vemos que se están restando. Cumple con lo que se había dicho que tenía que cumplir para que fuera, para que se le pudiera aplicar el cuarto caso de factoreo. Luego nos dice la teoría de que tenemos que agarrar las raíces que habíamos sacado y colocarlas en forma de binomio. Uno va a estar sumando y el otro restando, y ambos se van a estar multiplicando entre sí. Y como podemos ver, 1 más x multiplicado por 1 menos x. La descripción que se identifica por tener dos términos elevados al cuadrado, como ya lo había dicho, unidos por el signo menos, se resuelve por medio de dos paréntesis, los cuales contienen las raíces cuadradas de los términos, uno positivo y otro negativo. La diferencia de cuadrados perfectos en los productos notables se vio que la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. O sea, si tenemos a más b multiplicado por a menos b, esto nos da como resultado a cuadrado menos b cuadrado. O sea, este resultado es una diferencia de cuadrados perfectos. O sea, estamos haciendo lo mismo que en productos notables, pero al revés. La regla para factorar una diferencia de cuadrados, que se extrae la raíz cuadrada al minuendo y al sustraendo, y se multiplica la suma de estas raíces cuadradas por la diferencia entre las raíces del minuendo y la del sustraendo. La diferencia es la suma y resta. Y ahí está un ejemplo. A cuadrado menos b cuadrado va a ser igual a más b multiplicado por a menos b. Le sacamos las raíces al minuendo y al sustraendo y los expresemos como la diferencia de las raíces. Vamos a pasar al ejercicio. Ahí lo tenemos. 100 menos x cuadrado ya y sexta. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el binomio, el signo del binomio. Como podemos ver, el signo del binomio menos cumple con la regla del cuarto caso de factoreo, y ahora tenemos que sacar las raíces de los extremos. En dado caso hubiera sido positivo el signo, ahí se acabó el ejercicio, no cumple con el cuarto caso de factoreo. En este caso las raíces, no sé si alguien ya las tiene, que me las pueda brindar. ¿Alguien que las haya encontrado ya? Será 10 y el otro x, 10 y cubo. y y al cubo. Correcto. Las raíces son 10 y x y cubo. Y expresamos
la solución. En dos paréntesis colocamos las dos raíces, una sumando y otra restando, y llegamos a la solución del problema. Para identificar la respuesta tenemos que multiplicar 10 más xy cubo por 10 menos xy cubo y tendremos que llegar a 100 menos x cuadrado y sexta. Como pueden ver, los ejercicios del cuarto caso de factoreo se resuelven muy fácil. Solo tiene que sacar uno la raíz del diminuendo, la raíz del sustraendo y colocarla en paréntesis como diferencia. Y ya estuvo. Son bien fáciles, se pueden hacer por simple inspección, pero como digo, siempre de practicar para lograr conseguir la habilidad para hacerlo de manera rápida. Volvemos, identificamos el signo del binomio y como podemos ver, el signo del binomio en este caso es negativo, cumple con la condición del cuarto caso de factoreo. Luego encontramos las raíces de los extremos, que no sé si alguien ya les identificó. ¿Alguien que ya haya encontrado las raíces de los extremos? 1/4 y 2x sobre 7. Correcto. Las raíces de los extremos es 1/4 y 2x sobre 7. Y ya que tenemos las raíces, lo único que hacemos es expresar esas raíces como una diferencia. Y nos queda la respuesta. 1/4 más 2x sobre 7 multiplicado por 1/4 menos 2x sobre 7. Y ya tenemos la solución del problema. Vamos a pasar al ejercicio número 3. Aquí tenemos a más b elevado al cuadrado menos c cuadrado. Tenemos que identificar el signo del binomio y como podemos ver, dividiendo el binomio en dos términos, se cumple con la condición porque el signo que acompaña a c cuadrado es menos. Y luego identificamos las raíces de los extremos. No sé si alguien ya les identificó. Serían a más b y... Sí, las raíces en este caso serían a más b y c. Debido a que el primer término de este binomio es un polinomio, o sea, es otro binomio dentro de un binomio. Es un caso especial, pero es totalmente válido sacar la raíz cuadrada, ya que cumple con la condición de que se la puede sacar raíz cuadrada el primer término. Expresamos la solución como a más b más c multiplicado por a más b menos c. Esta sería la solución. Y como el paréntesis ya no hay ninguna multiplicación que nos obligue a utilizar un paréntesis, podemos dejar la respuesta sin el paréntesis interno que unía a más b. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario acerca del cuarto caso. Como pueden ver, es bastante sencillo resolverlos. Con respecto a el último, ¿Sí? cuando se encuentra en paréntesis el primer factor, siempre va a ser más, pero en el segundo siempre tiene que ir menos por la ley de los signos, menos por más, menos. Ahí en este caso, ese signo es independiente. No me importa si es positivo o negativo, debido a que no lo estamos tomando para identificar el binomio. Nosotros identificamos que tiene dos términos, esos dos términos están separados por un signo negativo. Ya el signo que posee los paréntesis
no tiene importancia. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar con el quinto caso, el cual es un trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción. Los conocimientos previos que tenemos que tener, en este caso siempre sería la multiplicación, la potenciación. Ahora tenemos que también tener conocimiento de sumas algebraicas. Tenemos que tener conocimiento del caso número 3, que es el trinomio cuadrado perfecto. Tenemos que también tener el conocimiento del caso 4, que son las diferencias de cuadrados. Y también cómo sacar una raíz cuadrada, la radicación. Vamos a pasar en cómo se resuelven estos problemas. Se verifica si el trinomio dado es cuadrado perfecto. ¿Cómo vamos a verificar esto? Como ya se había dicho en el tercer caso, se extrae la raíz cuadrada del primero y del tercer término y multiplicando por 2 el producto de dichas raíces. Tiene que hacer eso como primer paso. Si el segundo término del trinomio original no es igual al segundo término verificado, entonces se establece la diferencia y este se sumará y se restará a la expresión. Es decir, que verificar si es un trinomio cuadrado perfecto no cumple la regla de un trinomio. Entonces vamos a pasar a ver la diferencia que hay para lograr llegar a un trinomio cuadrado perfecto. Luego se forma una nueva expresión sumando la diferencia después del segundo término original y restándola al final de la expresión. Como podemos ver aquí tenemos ax cuadrado más bx más dx más c cuadrado menos dx, siendo dx la diferencia que se estableció entre los términos. Se escribe entre paréntesis el trinomio cuadrado perfecto establecido y simplificado, y a continuación el último término de la nueva expresión. Luego se factoriza el trinomio cuadrado perfecto y se simplifica para formar una diferencia de cuadrados. Se factoriza la diferencia de cuadrados perfectos y se simplifica para llegar a la solución. Se escucha o se mira algo complicado a la teoría que nos dice todo lo que tenemos que hacer, pero ya cuando estamos resolviendo los problemas, vamos a ver que es muy sencillo resolver los problemas de este tipo. Vamos a ver el ejercicio 1. Aquí lo tenemos. X cuarta más x cuadrado, y cuadrado más y cuarta. Lo primero que tenemos que hacer es identificar sus raíces cuadradas. No sé si alguien ya les identificó, que me pudiera brindar el dato. ¿Alguien que les haya identificado? X al cuadrado, x, y x al cuadrado, y y al cuadrado. Ahí se sacan las raíces cuadradas del primero y del tercer término. El segundo término no se le sacan las raíces cuadradas. Entonces las raíces, sí, correcto, las raíces cuadradas en este caso sería solo x cuadrado y y cuadrado. Luego que tenemos las raíces cuadradas del primero y del tercer término, vamos a comprobar si es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo comprobamos que un trinomio cuadrado perfecto? Ya lo vimos cuando estábamos viendo el tercer caso. Tenemos que multiplicar por 2
las raíces del primero y el tercer término. Y lo hacemos. Multiplicando por 2x cuadrado por y cuadrado nos da 2x cuadrado y cuadrado. Como podemos ver, no es un trinomio cuadrado perfecto. No cumple con la condición del doble producto de sus raíces. Entonces, tenemos de que aplicar la adición y sustracción, como decía la regla. ¿Cuánto le falta al término de en medio, o sea, el segundo término del trinomio original, para llegar a 2xy cuadrado? Le falta 1. Entonces le tenemos que sumar al trinomio x cuadrado y cuadrado. Pero para no alterar el trinomio, también se lo tenemos que restar. Le tenemos que restar x cuadrado y cuadrado. Al resolver la operación de x cuarta más x cuadrado y cuadrado más y cuarta, le sumamos y le restamos x cuadrado y cuarto, nos quedaría la nueva expresión, el nuevo polinomio, como x cuarta más 2x cuadrado y cuadrado más y cuarta menos x cuadrado y cuadrado. Ahora vamos a agrupar los términos. ¿Cómo lo vamos a agrupar? Vamos a colocar entre paréntesis el trinomio cuadrado perfecto que acabamos de formar, y vamos a dejar lo que estábamos restando aparte. Y como podemos visualizar, en este caso tenemos que resolver el trinomio cuadrado perfecto que se encuentra entre paréntesis. Y como ya teníamos las raíces anteriormente, que habíamos dicho que eran x cuadrado y y cuadrado, entonces al resolver el trinomio nos quedaría x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado menos x cuadrado y cuadrado. Y como podemos ver en esta expresión última que nos dio, se está cumpliendo algo. No sé si alguien ve lo que se está cumpliendo. ¿Será una diferencia de cuadrados? Correcto, se forma una diferencia de cuadrados. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del segundo término. Es una diferencia de cuadrados, entonces vamos a resolver esta diferencia de cuadrados. Y como podemos ver, ya resolvemos la diferencia. La raíz cuadrada del primer término es x cuadrado más y cuadrado. Y la raíz cuadrada del segundo término es xy. Y lo colocamos en dos paréntesis, uno sumando y uno restando. Y ahí tenemos x cuadrado más y cuadrado más xy multiplicado por x cuadrado más y cuadrado menos xy. Esta sería ya la solución del ejercicio, pero también podemos ordenar para que quede de una manera más correcta el ejercicio. Lo ordenamos respecto a x y nos quedaría x cuadrado más xy más y cuadrado multiplicado por x cuadrado menos xy más y cuadrado. Estos ejercicios son un poco más largos, ya que estamos aplicando dos casos de factoreo. Estamos aplicando el trinomio y estamos aplicando la diferencia de cuadrado, pero se resuelven. Vamos a ver el segundo ejercicio para que vean que es mecánico. Este tipo de ejercicios se resuelven de manera similar todos, de la misma forma. Tenemos el problema 16m cuarta menos 25m cuadrado, n cuadrado
más 9n cuarta. Tenemos que identificar las raíces cuadradas. No sé si alguien ya las identificó. Serían 4m al cuadrado y 3n al cuadrado. Correcto. Las raíces son 4m cuadrado y 3n cuadrado. Luego de esto vamos a comprobar si es un trinomio cuadrado perfecto. En el caso de que fuera el trinomio cuadrado perfecto, ya tendríamos la solución. Pero vamos a verificar. Multiplicamos por 2 la primera raíz por la segunda, por la raíz del tercer término. En este caso nos dice de que la respuesta es 24m cuadrado n cuadrado. Entonces, no es un trinomio cuadrado perfecto, porque el segundo término es menos 25, y nosotros nos está dando 24, es decir, de que tenemos que hacer una operación. En este caso, para llegar a 24, tenemos que al trinomio original sumarle m cuadrado, n cuadrado, pero para no alterar el trinomio, también le tenemos que restar el mismo término, m cuadrado, n cuadrado. Al realizar la operación, llegamos a 16m cuarta menos 24m cuadrado, n cuadrado, más 9n cuarta menos m cuadrado, n cuadrado. Ya tenemos un trinomio formado, un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es agrupar términos y colocamos entre paréntesis el trinomio cuadrado perfecto que acabamos de formar, y el otro término que estábamos restando lo dejamos ahí. El siguiente paso es resolver el trinomio cuadrado perfecto, y como ya teníamos las raíces, es fácil. Solo agarramos las raíces que teníamos, en este caso 4m cuadrado, verificamos el signo del término, del segundo término, en este caso es negativo, colocamos el signo menos, y después colocamos la raíz del tercer término, en este caso 3m cuadrado, y todo esto lo elevamos al cuadrado, menos m cuadrado, n cuadrado, y vuelve a aparecer que es una diferencia en cuadrados, porque los dos términos del binomio tienen raíz cuadrada. Entonces tenemos que resolver la diferencia de cuadrados. ¿Y cómo lo resolvemos? Sacando raíz cuadrada al primer término y sacando raíz cuadrada al segundo término. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. La raíz cuadrada del primer término es 4m cuadrado menos 3n cuadrado. Y la raíz del segundo término es m por n. Los ponemos en dos paréntesis, haciendo la suma y la resta. Y nos quedaría 4m cuadrado menos 3n cuadrado más m por n multiplicado por 4m cuadrado menos 3n cuadrado menos m por n. Y aquí ya tendríamos la solución, pero todavía se puede ordenar para que quede más clara la respuesta. Lo ordenamos respecto a m y nos quedaría 4m cuadrado más mn menos 3n cuadrado multiplicado por 4m cuadrado menos mn menos 3n cuadrado. Como pueden ver, los ejercicios son mecánicos, se aplican los mismos pasos. ¿Será ese el método más eficaz para poder realizarlo? Pues él es la manera más fácil, haciéndolo paso a paso. Identificar todos los... Primero identificamos si es un trinomio. Obviamente este paso se puede... No, pero según los folletos que han entregado, lo resuelve por otro método. Eso quiero entender. Ahí
es a conveniencia de cómo entiende cada alumno. Yo utilizaba este método para resolver este tipo de problemas y considero yo, para mi entender, como las matemáticas, hay varios procesos para resolver un mismo problema, pero yo siento que esta es la manera más fácil de resolver este tipo de problemas. Pero si alguno se siente más cómodo con otro proceso, ya sea que lo hayan visto donde estudiaban, donde estudian, o el que están en el curso, es a su criterio. Ahí no podría uno decir este es más fácil, porque cada quien considera cómo lo comprende mejor. Para mí esta es la forma más sencilla de resolverlo. Se pueden omitir algunos pasos. Si, por ejemplo, si alguien ya maneja el trinomio cuadrado perfecto, se evita estar comprobando si es un trinomio cuadrado perfecto y pasa a verificar cuánto le falta para llegar a ser un trinomio cuadrado y se salta unos pasos y así. Cuando llegamos a la diferencia de cuadrados, alguien ya no va a estar, por ejemplo, poniendo los términos y después ordenando, los va a colocar ordenados de una vez porque ya identificó los términos. Se pueden omitir pasos, pero si alguien tiene otro método con el que comprende mejor, es a su criterio, como se sienten más cómodos resolviendo, ahí no hay ningún problema. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al último ejercicio, que sería 4 a cuarta más 8 a cuadrado b cuadrado más 9 b cuarta. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a identificar sus raíces cuadradas. En este caso sería 2a cuadrado y 3b cuadrado. Luego vamos a comprobar si es un trinomio cuadrado perfecto. Es bien mecánico. Multiplicamos 2 por la primera raíz, por la raíz del tercer término. En este caso nos da 12a cuadrado b cuadrado. Y como podemos ver, no es un trinomio cuadrado perfecto, porque el segundo término de nuestro trinomio es 8. Entonces, ¿cuánto le falta al 8 para convertirse en 12? Le faltan 4. Entonces, por lo tanto, le tenemos que sumar al trinomio 4a cuadrado b cuadrado. Pero para no alterar el trinomio, también le tenemos que restar 4a cuadrado b cuadrado. Y lo tenemos aquí. Sumándole 4 y restándole 4 el trinomio, nos da el siguiente resultado: 4a cuarta más 12a cuadrado b cuadrado más 9b cuarta menos 4a cuadrado b cuadrado. Luego agrupamos términos y colocamos entre paréntesis el trinomio cuadrado perfecto que acabamos de formar. El término que está restando lo dejamos fuera. Luego resolvemos el trinomio cuadrado perfecto y nos da, como ya teníamos las raíces desde el inicio, 2a cuadrado más 3b cuadrado, porque el signo positivo más es porque, como ya sabemos, el signo del segundo término es positivo. Lo elevamos al cuadrado menos 4a cuadrado b cuadrado. Como podemos ver, es una diferencia cuadrada a la que volvemos a llegar. Lo resolvemos sacando la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Como podemos ver, la raíz cuadrada del primero es 2a cuadrado más 3b cuadrado. Y la raíz cuadrada del segundo término es 2ab. Entonces aplicamos la diferencia y colocamos entre los dos paréntesis 2a cuadrado más 3b cuadrado más 2ab multiplicado por 2a cuadrado más 3b cuadrado menos 2ab.
como podemos volver a ver, podemos ordenar, y como ya lo había dicho, se puede omitir este paso y de un solo colocar la respuesta ordenada. En este caso estamos ordenando con respecto a A, y nos quedaría 2a cuadrado más 2ab más 3b cuadrado por 2a cuadrado menos 2ab más 3b cuadrado. Así se resolvería el problema. Como lo ven y como lo he dicho durante toda la videoconferencia, los casos de factoreo son bien mecánicos, se siguen los mismos pasos, pero ayudan un montón a simplificar los problemas como lo son ecuaciones cuadráticas, desigualdades. Si alguien identifica bien los casos de factoreo, estos ejercicios los puede hacer de manera muy rápida. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Bueno, si no hay duda en mis comentarios, muchas gracias por su atención.